Para dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy, martes 1 de diciembre. Señora secretaria, por favor, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, siendo las 10:50 de la mañana, procedo con el llamado a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. Doctor, muy buenos días. Buenahora Febres Jaime con excusa. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Telésforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pereira Caballero Pedrito. Yo lo vi. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Edward. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. González García Harry. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Muchas gracias, señora secretaria. Mientras se conforma el quórum decisorio, sírvase leer el orden del día establecido para hoy. Sí, señor presidente. Orden del día martes 1 de diciembre de 2015, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley estatutaria número 095-2015 Cámara, por medio del cual se modifican y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Autor, el senador Luis Fernando Velasco Chávez. Ponente, el representante Julián Bedoya Pulgarín. Ponencia para primer debate en la Gaceta 760 de 2015. Segundo, proyecto de ley estatutaria número 130 de 2015 Cámara, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el acto legislativo 02 de 2015, se reforma la ley 270 del 96 y se dictan otras disposiciones. Autores los representantes Hernán Penagos Giraldo, Miguel Ángel Pinto, Ministro del Interior Dr. Juan Fernando Cristo y Ministro de Justicia y del Derecho Dr. Jessy Reyes Alvarado. Ponente los honorables representantes Harry Giovanni González García, coordinador,
Elber Díaz Lozano, coordinador, Carlos Abraham Jiménez, Eduardo David Rodríguez, Heriberto Sanabria Astudillo, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 765-2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 918 de 2015. 3. Proyecto de ley número 054-2015, Cámara, por medio de la cual se modifica algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Autores, los representantes María Fernanda Cabal, José Dilberto Caicedo, Carlos Eduardo Guevara y otros. Ponente, los honorables representantes María Fernanda Cabal, Clara Leticia Rojas, Jorge Enrique Rosso, Telésforo Pedraza, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 576 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 636 de 2015. 4. Proyecto de ley número 017 de 2015, Cámara, mediante el cual se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Autores, los representantes Eduardo David Rodríguez, Tatiana Cabello, Álvaro Hernán Prada y otros. Ponente, los honorables representantes Clara Leticia Rojas, coordinador, Eduardo David Rodríguez, Werner Zambrano, Jorge Enrique Rosso, Heriberto Sanabria, Carlos Germán Navas, Angélica Lozano y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 511 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 720 de 2015. 5. Proyecto de ley orgánica número 032 de 2015, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley quinta de 1992 respecto de la nomenclatura de los cargos de la unidad de trabajo legislativo de los congresistas, se dictan otras disposiciones. Autor, el representante Eloy Chichi Quintero Romero, ponente el representante Jorge Enrique Rosso. Proyecto publicado en la Gaceta 545 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 722 de 2015. 6. Proyecto de ley número 085-2015, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 1708-2014, Código de Extinción de Dominio. Autores, la representante María Fernanda Cabal, Tatiana Cabello, Wilson Córdoba Mena y otros. Ponente, el representante Álvaro Hernán Prada Artonduaga. Proyecto publicado en la Gaceta 613 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 720 de 2015. 7. Proyecto de ley número 249-2015, Cámara, 074-2014, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, estableciendo el término legal para resolver el incidente de desacato. Autor, el senador Luis Fernando Duque. Ponente, el honorable representante Óscar Hernán Sánchez León. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 419 de 2015, ponencia para primer debate, archivo en la Gaceta 672 de 2015. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y ya tenemos registrado quórum decisorio. Puede usted poner en consideración y votación el orden del día, no sin antes advertir, señor presidente, que hay dos proposiciones que solicitan alterar el mismo. Si usted me permite, las leo. Con nuestro saludo cordial al señor ministro de Justicia, el doctor Yesir Reyes Alvarado, que nos acompaña en la mañana de hoy. De igual manera, la presencia de la señora viceministra, que también saludamos. Vamos a poner en consideración el orden del día planteado para hoy. Señora secretaria, por favor, sírvase leer las proposiciones que se encuentran sobre la mesa en lo que tiene que ver con el orden del día. Sí, señor presidente. Hay una proposición que solicita modifiques el orden del día para la sesión del día 1 de diciembre del 2015 de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando que la ponencia para primer debate del proyecto de ley número 054-2015, Cámara, fue radicada el 26 de agosto del año en curso. Y otra proposición, o sea, lo que está solicitando, está suscrita por la doctora Clara Roja, lo que está solicitando es que el tercer punto del orden del día pase a ser primero. Y la segunda proposición que solicita el doctor Eduardo Rodríguez es que se modifique el orden del día para que el punto 4 quede en el primero en el orden del día. Esa es la siguiente modificación, señor presidente. Hay dos modificaciones en tal sentido de que vaya primero el punto 3 y hay otra solicitud que vaya en el primer punto del orden del día, el punto 4.
Señora secretaria, como las dos proposiciones apuntan a ser primeras en el orden del día, en el primer punto del punto 2 del orden del día, quiere decir que se excluye la una con la otra. ¿Cuál de las dos proposiciones se radicó primero? Tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez. Presidente, muchas gracias. Mire, existe un proyecto de ley que pues creo que hay un consenso y hemos venido avanzando con la misión de observación electoral, con los diferentes compañeros de las diferentes bancadas, que es la lucha frontal contra los delitos electorales, pero además que crea el censo cero, lo que nos permitiría tener dentro de los 2 años siguientes la oportunidad de que los ciudadanos puedan acceder a inscribir de nuevo su cédula. De tal manera que ya hablamos con el ministro, con los diferentes compañeros de bancada, y la idea, yo retiro mi proposición, pero le rogaría que dejara para el día de mañana de segundo en el orden del día ese proyecto de ley. Gracias, presidente. Retirada la proposición del representante Eduardo Rodríguez. Tiene la palabra la representante Clara Rojas. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a la mesa directiva, señor ministro, señora viceministra, estimados colegas. La razón que me anima para solicitar el cambio del orden del día es porque en la sesión anterior ya veníamos discutiendo el proyecto de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, proyecto que ya alcancé a presentar y que a la fecha no tiene ninguna proposición. La única proposición que tenía era del representante Samuel Hoyos. Él la retiró, de manera que yo lo que les pediría es apoyar este proyecto, teniendo en cuenta los comentarios que se hicieron la vez pasada, darle debate, de manera que de aquí a que pase a la plenaria, pues complementar y hacer las audiencias públicas adicionales que corresponda, pero por lo menos pues darle vía jurídica a este proyecto que es tan importante y que venimos trabajando desde hace más de año y medio. También decirle al doctor Telésforo, para su tranquilidad, que yo ya tuve contacto en el día de ayer con la coordinación de la nueva administración para solicitarles de primera mano sus impresiones sobre este proyecto. A ellos les parece de la vital importancia. Por supuesto están en ese proceso de empalme y de definición de funcionarios. Todavía no han nombrado al secretario de gobierno en propiedad y ellos ya tienen en su mano todos estos textos y yo también les hice llegar los comentarios que ustedes habían expresado la vez pasada. De manera que a ellos también les parece importante y sin perjuicio de que más adelante incluso hagan parte de estas discusiones. Entonces, pues a mí sí me gustaría solicitarles que pudiéramos dejar este proyecto en el primer punto del orden del día, de manera de pues aprobarlo y de manera que podamos conseguir seguir con el debate en plenaria y pues darle vida a este proyecto que es tan importante. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante Harry González. Gracias, señor presidente. No, simplemente, muy buenos días a todos y todas. Simplemente es para solicitar que si se modifica el orden del día, como pareciera va a ocurrir, pudiéramos darle continuidad en el segundo punto, que pasaría al primero, al proyecto de ley estatutaria número 130 de 2015, que modifica la ley 270 de 1996 de Administración de Justicia. Es básicamente eso, en el entendido de que no se esté discutiendo otro proyecto. No me quedó claro si hay un proyecto que actualmente se esté discutiendo, pero si no es así, nos parece más conveniente, toda vez que el Gobierno Nacional ha asistido en cabeza del señor Ministro de Justicia a la participación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muy bien, representante. Solamente hay una proposición de modificar el orden del día, que es la presentada por la representante Clara Rojas, en el sentido de pasar el punto cuarto del segundo ítem, el punto 3, pase al punto 1, es la única proposición que hay y en este momento todavía no se ha empezado a votar no está en tránsito de votarse ningún proyecto de los que está en discusión, por tanto la comisión puede abordar el orden en que quiera los proyectos propuestos en el orden del día. Tiene la palabra el representante Telésforo Pedraza, posteriormente Eduardo Rodríguez y después el representante Albeiro Vanegas.
Muchas gracias, señor presidente. Pues, como tuve oportunidad de expresarlo en el momento en que la honorable representante Clara Rojas hizo su presentación y la doctora Angélica Lozano también intervino y mi colega Junior aquí, estrella aquí del Congreso, de la Cámara, que lamentamos mucho que se tenga que ir Juan Carlos, pues muchos aquí, o algunos por lo menos que tenemos que ver con la vida de Bogotá, intervinimos en eso. Yo no lo he hecho en una, sino en varias oportunidades, señor presidente, y con el mayor respeto, sin, como lo dije en ese momento, sin desconocer el trabajo que se ha hecho. Pero es que este es un trabajo de una cirugía muy delicada, señor presidente. Yo no quiero volver a traer otra vez todos los antecedentes, pero también otras debilidades que nos trae ese proyecto del Estatuto de Bogotá. El Estatuto de Bogotá, señor presidente, como lo señalé en su momento, fue la carta de navegación de muchísimos entes territoriales. Y ese Estatuto de Bogotá, que por cierto, pues es la única región del país que tiene artículo propio en la Constitución Nacional, no se puede hacer si no lo consensuamos con el gobierno nacional y el gobierno distrital, todos los actores. Yo, con todo el respeto, pues si la comisión así lo decide, pues naturalmente en el momento de la votación, pues votaré negativamente por lo pronto ese proyecto, porque considero que necesita mucho más un consenso realmente muy amplio con relación al tema de la expedición o modificación del Estatuto de Bogotá. Y en tal caso, señor presidente, yo sería más partidario, como lo expresó aquí el representante Harry, sería más partidario, entre otras, que estudiáramos la ley estatutaria de la justicia, que por términos, señor presidente, estaríamos al borde precisamente de la importancia, y sobre todo porque acabamos de aprobar el acto legislativo, y mucho de lo que aquí se trae tiene que ver precisamente en concordancia con el acto legislativo. También me ha hablado el representante Eduardo Rodríguez y me ha dicho, mire, aquí está este proyecto, pero la verdad yo hoy en ese caso lo haría por colegaje, pero no venía preparado para ese trabajo, venía preparado para los 2 o 3 primeros proyectos de ley, pero como digo, en materia de orden, yo en ese caso sería partidario más bien que entráramos en la ley estatutaria de la justicia, ¿no? Por la trascendencia que ella tiene. Muchas gracias. Representante, les recuerdo que hoy tenemos Congreso en pleno a las 12 del día, está convocado, para efectos de que no vayamos a utilizar el tiempo que tenemos solo en la discusión del orden del día, que mañana tendremos seguramente un nuevo orden del día para discutir. Tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez. No, presidente, en el entendido que el proyecto de administración de justicia quedaría de primero en el orden del día, yo le rogaría, y para aclarar, de segundo vendría el proyecto de ley que permite, o bueno, que modifica los delitos electorales y que crea el censo cero. Esa sería una pregunta, presidente, si usted me ayuda, por favor. Muchas gracias. Representante, les recuerdo que el orden del día planteado para hoy solamente tiene una proposición, que es pasar el punto tercero a ser primero, que es la representante Clara Rojas. El punto de la ley estatutaria de la justicia está de segundo en el orden del día propuesto para hoy, y no hay todavía proposiciones en la mesa modificando el punto 1, excepto la de la representante Clara Rojas. Tiene la palabra el representante Albeiro Vanegas. Sí, mire, presidente, entonces por favor dígame qué pasa con el punto primero del orden del día. No pasa nada, o sea, ese punto no se va a tratar, porque es que no veo ni el ponente, no veo nada, y lo que sí veo es al señor ministro de Justicia. O sea que realmente el primer punto es el de proyecto de ley estatutaria. ¿Por qué no le ponemos orden a eso, presidente? Ahora, mire, apreciado representante, es que cosa tan harta uno tener aquí que decirle a un compañero que no le pongan el proyecto en el primero o en el segundo, en el tercer punto, pero ese es un procedimiento, mi querida Clara, doctora Clara, mi querido Edward, es un procedimiento que ustedes lo pueden agotar con el presidente, con la mesa directiva, en horas que no sean de la comisión.
hablen con ellos, que ellos son buena gente, aunque a veces pareciera que no, y verá que les enlistan los proyectos y ahí se arregla eso y no venimos a estas discusiones aquí. Yo lo que le digo, presidente, lo siguieron, no. Entonces, que pase el tercero al primero, no, definamos el primer punto que no se va a tratar hoy. Pasa a ser, entonces mi proposición es esa, que el segundo pase a ser el primero y todo como viene en el orden del día, presidente, gracias. Muy bien, representante. Tiene la palabra el representante Germán Navas Talero y enseguida la representante Clara. Bueno, ya me la había pedido. Entonces tiene la palabra el representante Clara Rojas. Gracias, señor presidente. No, simplemente para decirle al doctor Albeiro que yo sí hice la gestión con el presidente y él, si me permite, yo expongo lo que me dijo. Después del acto legislativo, este proyecto seguía en curso, pero entiendo la preocupación de la ley estatutaria, me parece que es totalmente atinente. Dejo mi proposición como constancia y estoy acompañando la proposición del doctor Harry González en el sentido de que la ley estatutaria pase al primer punto hoy. Muchas gracias. Muy bien, retirada la proposición, me informa la Secretaría que hay una nueva proposición con respecto al orden del día. Señora Secretaria, por favor, sírvase leer la proposición que ha llegado a Secretaría. Sí, señor presidente. Proposición. De manera respetuosa solicitamos a los honorables representantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se modifique el orden del día quedando el proyecto de ley estatutaria número 095-2015 Cámara, por medio del cual se modifique la decisión a la ley estatutaria 266 de 2008 y se editan disposiciones generales de la data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicio y la proveniente de terceros países y se editan otras disposiciones. Atentamente, Julián Bedoya Pulgarín. En consideración el orden del día con la proposición leída por la Secretaría. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueba la honorable comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, y la proposición que ha solicitado el doctor Harry y la doctora Clara, en el sentido de que el segundo punto del orden del día quede primero, queda ya inmersa en la anterior proposición aprobada con el orden del día, la proposición del doctor Julián Bedoya. Siguiente punto del orden del día, señora Secretaria. Sí, señor presidente. Primero, proyecto de ley estatutaria número 130-2015 Cámara, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el acto legislativo 02 de 2015, se reforma la ley 270 del 96 y se editan otras disposiciones. Autor el representante Hernán Penagos Giraldo, Miguel Ángel Pinto Hernández, ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos, y el ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes Alvarado. Ponente los representantes Harry Giovanni González, coordinador, Elber Díaz Lozano, coordinador, Carlos Abraham Jiménez López, Eduardo David Rodríguez, Heriberto Sanabria Estudillo, Angélica Lisbeth Lozano, Carlos Germán Navas Talero y Fernando de la Peña Márquez. Proyecto publicado en la Gaceta 765-2015, ponencia para primer debate, publicada en la Gaceta 918 de 2015. Ha sido leído el primer punto del orden del día, señor presidente. La proposición con que termina el informe de ponencia dice de la siguiente manera. Proposición. Por las razones expuestas, proponemos dar primer debate al proyecto de ley estatutaria número 130-2015, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el acto legislativo 2 de 2015, se reforma la ley 270 de 1996 y se editan otras disposiciones de conformidad con el pliego de modificaciones que se adjunta. Está suscrita la proposición por los representantes Harry Giovanni González, Elber Díaz, coordinadores Carlos Abraham Jiménez, Fernando de la Peña, Heriberto Sanabria, Eduardo Rodríguez, ponentes. Muy bien, hay dos coordinadores ponentes, que es el representante Harry González y el representante Elber Díaz. Le concedo la palabra al coordinador ponente Elber Díaz. Gracias, señor presidente. Bueno, nos ha correspondido ser coordinador ponente, igual que el doctor Harry González, sobre este proyecto de ley estatutaria, en la que, como es costumbre, lo que vamos a decir en estos momentos es aspectos muy generales de lo que es este proyecto de ley estatutaria. De todos he sabido que este proyecto de ley estatutaria obedece, fundamentalmente, diría yo, a un mandato del acto legislativo número 2 del 2015, en el sentido de que se debería erradicar antes del 1 de octubre del presente año la ley
o proyecto de ley estatutaria para entregarle los lineamientos generales de cómo se debe administrar la justicia en Colombia. En ese sentido, pues, el señor ministro de Justicia, el doctor Jessy Reyes Alvarado, lo presentó oportunamente. Este proyecto, vale la pena decir, que ha tenido una audiencia pública y ha tenido 15 foros, ministro, o 16, y 16 foros, de los cuales hemos podido estar en varios de ellos, donde indiscutiblemente, señor presidente, en esos foros el proyecto se ha nutrido positivamente de inquietudes que han presentado los actores que de una u otra forma tienen que ver directamente de lo que tiene que ver con la administración de justicia. Estamos hablando de los magistrados, de los jueces, de los mismos empleados de la rama judicial. Importante entonces decir que en este proyecto de ley estatutaria se está desarrollando lo que es el Consejo de Gobierno Judicial y lo que es la gerencia de la rama judicial. En la ciudad de Cali, en el Palacio Nacional, un foro que se realizó con el tribunal, yo personalmente decía en ese foro, ministro, usted recuerda, que esto se me asemejaba a la estructura de una organización empresarial. Otro de las personas que intervino, pues decía que no le parecía que eso fuera así, pero para mí es así realmente. Es como esta estructura que se estableció en el acto legislativo número 02 del 2015, para mí se asemeja a eso. Los que hemos estado en organizaciones empresariales sabemos que una junta directiva lo que hace es precisamente definir políticas muy generales, aprobar inclusive el presupuesto de la organización, y es el gerente el que de alguna manera hace la ejecución de esas políticas, incluyendo el presupuesto. Es por eso que yo reitero que a mí se me asemeja a esa estructura lo que se ha planteado en el acto legislativo número 2 del 2015 y que en este proyecto de ley estatutaria se desarrolla, reitero, en lineamientos generales para poder administrar la justicia de nuestro país. Igualmente, en el tema de recurso humano, en este proyecto de ley hablan de dos aspectos muy importantes. Uno, que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y otro, que es la Comisión de Carrera Judicial. En estos dos aspectos, importante decir también que el gerente de la rama judicial no va a tener, diría yo, una injerencia directa sobre el recurso humano de la rama judicial. Toda vez reitero que hay dos comisiones de alto nivel, como la de disciplina judicial y como también como la de carrera judicial, que van a hacer esa labor y que creemos que es muy importante porque separa indiscutiblemente el poder que va a tener el gerente de la rama judicial sobre el recurso humano de toda la rama judicial. Importante también decir que en este proyecto de ley estatutaria existen unos controles muy efectivos, como hemos venido diciendo en todos esos foros. Controles efectivos como, además de la Comisión de Carrera Judicial, pues el tema del control interno que va a tener la rama judicial. De alguna manera se asemeja también, yo diría, al control interno que tienen las organizaciones empresariales hoy en día, y que va a servir a que el Consejo de Gobierno Judicial tenga unos ojos directos dentro de la administración de la rama judicial, toda vez que ese control interno va a ser nombrado por el Consejo de Gobierno Judicial. Asimismo, en este proyecto de ley estatutaria también es importante pendencia judicial externa, porque se mantiene el postulado del autogobierno de la rama judicial. En este sentido, señor presidente, en algunos foros que estuvimos presentes,
me preocupa que jueces y magistrados inclusive todavía no tengan claro cómo es que ha funcionado la autonomía de la rama judicial, toda vez que en algunos de estos foros le solicitan al ministro que les construya un palacio o que les modifique el Palacio de Justicia de un determinado municipio, cuando todos sabemos que esta manera de hacer las cosas dentro de la rama judicial siempre ha estado antes en lo que se llamaba el Consejo Superior de la Judicatura, y hoy va a estar pues en cabeza del Consejo de Gobierno Judicial conjuntamente con la gerencia de la rama judicial. Pero los foros indiscutiblemente fueron provechosos en ese sentido, que además que dieron algunas luces, pues también se hicieron aclaraciones pertinentes, o sea que la autonomía del gobierno judicial se mantiene, como la independencia también de los magistrados y los jueces. La independencia judicial interna, se mantiene la función de nominación de los superiores funcionales, y esto pues obviamente hace que esa independencia tanto externa como interna siga prevaleciendo en la rama judicial. También en este acto legislativo se mantiene lo que es la prevalencia del mérito o nombramientos por concurso de méritos, importante también. Y en este proyecto de ley estatutaria también existe lo que se denomina la transparencia, la rendición de cuentas y el buen servicio. Se propone entonces, para que fluya este mecanismo, crear la figura del defensor del usuario de la rama judicial, crear también el banco de sentencias de todos los despachos judiciales, que es bien importante, y que se pueda acceder también por vía electrónica, elevar el perfil del auditor de la rama judicial, quien es el responsable del control interno de la rama judicial. Todos estos aspectos que de manera general he comentado, señor presidente y honorables representantes, pues hacen que el suscrito como coordinador ponente y los demás ponentes pues hayan dado ese voto afirmativo a este proyecto de ley que, reiteramos, va a ser muy importante para lo que es la administración de justicia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. En consideración el informe de ponencia que solicita darle primer debate al proyecto de ley estatutaria. Tiene la palabra el representante Harry González. Gracias, señor presidente. No voy a abusar del uso de la palabra. Yo creo que el coordinador ponente de la bancada del partido de la U, Elber Díaz, ha relatado los temas fundamentales que contempla este proyecto de ley estatutaria. E igualmente resaltar el trabajo que han hecho los demás ponentes de las distintas bancadas, así como el gobierno nacional, a buscar la concertación y el diálogo, especialmente con los representantes de la rama judicial, que de una u otra forma tendrán un impacto en su vida diaria con este proyecto de acto legislativo. Lo primero que quisiera reiterar, presidente, es que esta iniciativa que el gobierno ha traído a consideración de la Comisión Primera y del Congreso de la República es básicamente una iniciativa que busca que el Congreso complete la tarea que ya había iniciado en la reforma constitucional de equilibrio de poderes, que de nada va a servir esa reforma de equilibrio de poderes en lo que al sector justicia compete si no logramos que este proyecto de ley salga adelante, pues aquí se va a desarrollar cada una de las instituciones que se han contemplado en la reforma constitucional. Presidente, le agradezco si me ayuda con un campanazo allí para que nos pongamos todos solicitamos un poco de orden en la comisión para seguir escuchando al coordinador ponente
Representante Harry González, continúe con uso de la palabra. Gracias, presidente. Hay unos temas importantes, sobresalientes, que trae la reforma de la ley estatutaria de administración de justicia, entre otras la regulación de funciones de los órganos de gobierno y de administración de la rama judicial que fueron creados en la reforma de equilibrio de poderes. Asimismo, la regulación de funciones de los órganos de disciplina a funcionarios y empleados de la rama judicial, el reglamento nuevo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, los parámetros de transparencia, que este es un punto muy novedoso, fundamentalmente creando una estrategia legislativa que promueva la recuperación de la confianza que ha perdido la rama judicial en Colombia. Entre otros componentes, hay que resaltar el criterio o el principio de rendición de cuentas para fomentar el control social de los ciudadanos colombianos frente a la rama judicial. Los aspectos concernientes a la gestión y organización judicial, a las instituciones de gobierno judicial y de gerencia de la rama. Asimismo, este proyecto de ley contempla algunos aspectos relacionados con la carrera administrativa en la rama judicial y la formación judicial de los funcionarios. Esta comisión realizó una audiencia pública, presidente, el pasado 9 de noviembre, una audiencia pública que fue muy concurrida, tal vez más de 8 horas duró la audiencia pública, donde participaron en la explicación del proyecto de ley miembros del gobierno nacional, pero también hubo una gran disertación de parte de representantes de la rama judicial y de la sociedad civil. Por ejemplo, representantes de los consejos seccionales de la Judicatura, el director ejecutivo seccional del Quindío, los presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y otros magistrados. Participaron también magistrados de distintos tribunales superiores de distrito judicial de distintas ciudades de Colombia. También hubo una importante participación de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles. También participaron la Defensoría del Pueblo en esa audiencia, los nuevos miembros del Consejo de Gobierno Judicial recién electo, el doctor Vicente de Santis Caballero. Participó además magistrados del actual y aún vigente Consejo Superior de la Judicatura, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, los miembros de los sindicatos que agremian a los funcionarios de la rama judicial, especialmente Azonal Judicial, abogados independientes, colegios de abogados, de organizaciones tan importantes de la sociedad civil como de justicia, entre otros. Esta fue una muy importante audiencia pública, presidente, la cual dio insumos que el gobierno nacional tuvo en cuenta en la discusión con los ponentes para lo que sería el proyecto, la ponencia del proyecto de ley que hoy en día se va a presentar a discusión y que han estudiado todos los honorables representantes a la Cámara. Quisiera también decir, presidente, que este proyecto además se ha discutido de manera muy sobresaliente por fuera del escenario del Congreso. Hay varios foros en distintas ciudades de Colombia. Yo quisiera resaltar el esfuerzo también del Ministerio de Justicia para llevar estos foros por fuera de las grandes capitales, no solo en Bogotá o en Barranquilla o en Medellín, también fue el Ministerio de Justicia y en algunos de los foros participamos congresistas a ciudades como Pasto o a Yopal, el departamento del Casanare, o también a Palmira en el departamento del Valle del Cauca, o a Florencia en el departamento del Caquetá, donde esos foros, especialmente en las regiones más distantes,
nos dieron unos insumos y unos puntos de vista del administrador de justicia que se ve expuesto a las dificultades del día a día, allá donde también se requiere que haya una pronta y eficiente justicia. Más de 2.000 personas participaron en los foros, y también quiero decir acá que el gobierno junto con nosotros quiere hacer aún más foros. Está pendiente este año uno que está programado para el 11 de diciembre en la Universidad de La Guajira, en Riohacha, con el cual se culminaría el ciclo de foros que ha liderado el Ministerio de Justicia en coordinación edición primera de la Cámara de Representantes, para dar a conocer este proyecto de ley y facilitar su discusión también con los distintos sectores de la sociedad civil, los académicos y el ciudadano común y corriente, que se debe beneficiar con una pronta y efectivo acceso a la justicia. Quisiera manifestar, presidente, que este proyecto de ley no es una gran reforma a la justicia. La gran reforma a la justicia aún no está claro si será una iniciativa legislativa que el gobierno presente al Congreso de la República, o si se trata de distintas normas que el gobierno ha presentado y que se han tramitado en los últimos meses. Como no es una reforma a la justicia, se trata simplemente, el fundamento principal de este proyecto de ley estatutaria es desarrollar aquellos puntos que fueron tratados sobre el tema de justicia en el equilibrio de poderes. Nosotros hemos cerrado filas, los distintos ponentes, en evitar que este proyecto se convierta, ahora que estamos en esta fecha tan importante del año, en un arbolito de Navidad, y entonces que queramos todos ya no colgar micos, sino regalitos al proyecto de ley estatutaria. Nos parece que hay que buscar que el proyecto de ley tenga esa orientación primaria de facilitar el desarrollo, especialmente de los aspectos concernientes al gobierno y a la administración de justicia en Colombia, con esas nuevas instituciones que se han creado, y no ponernos con muchas ideas. Sin embargo, esta socialización que se ha dado en la audiencia pública y con los distintos estamentos de la sociedad civil y de justicia han logrado, como ya lo han reconocido algunos de ellos, a que el proyecto sea mucho más fuerte institucionalmente hablando, como originalmente había sido presentado al Congreso de la República, y esperamos entonces que esa ponencia que se va a discutir y se va a votar ahora, pues en muchos aspectos haya tenido en cuenta las observaciones, los comentarios y sugerencias que se han hecho a estos ponentes. Por último, quisiera manifestar que el proyecto en su parte estructural contempla 8 títulos. Es un proyecto un poco denso, tiene un título sobre disposiciones generales, un título primero que hace referencia a los principios de la administración de justicia, donde se incluye un nuevo principio que es el principio de igualdad y no discriminación en la administración de justicia, pero se reitera y se resalta los principios relevantes sobre la independencia y la autonomía de la rama judicial. Hay un título tercero que desarrolla todo lo concerniente a la estructura general de la administración de justicia en Colombia, que se actualiza al nuevo esquema de organización de la rama judicial, donde incluimos el gobierno, el Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia de la rama judicial, así como la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial que operarían una vez entre vigencia este proyecto. Hacemos un título relacionado con el desarrollo de las corporaciones y espacios judiciales, especialmente sobre su funcionabilidad, y asimismo desarrollamos el título cuarto sobre gobierno y administración de la rama judicial. En materia de disciplina de la rama judicial hay una reasignación de competencias que están en el título quinto, y hay algunos aspectos que tienen impacto en todo lo concerniente a carrera y formación judicial, como lo había manifestado, que están en el título sexto. Básicamente son esos 6 primeros títulos los más sobresalientes, presidente, que trata este proyecto de reforma a la ley estatutaria.
Presidente, en estos términos doy por sustentado el proyecto, la ponencia del proyecto de ley estatutaria número 130 del 2015. Invito a todas las bancadas que nos puedan acompañar con el voto positivo. Bien, tiene la palabra el representante Teléfono Pedraza, inmediatamente después el representante Germán Navas. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, votamos el acto legislativo del equilibrio de poderes y naturalmente este proyecto de ley está en concordancia con lo que aquí se aprobó. Pero, señor presidente, yo quisiera primero relevar la importancia de las audiencias públicas para este tipo de proyectos. Un acto legislativo, una ley estatutaria, no se puede pasar sin que se haya hecho la socialización correspondiente, y si de algo pues siempre se pone presente la Constitución, las ventajas y bondades de la Constitución del año 91 es de haber sentado el principio y haberla cambiado el año 86 de representación por una Constitución de participación. De tal manera que yo encuentro que la audiencia pública que se hizo el 9 de noviembre, pues me parece muy importante que se haya hecho. Pero para ganar, señor presidente, espacio, yo sí quisiera solicitarle a los señores ponentes, porque no tuve el cuidado de milímetro a milímetro, pero sí me la he leído, honorables representantes, y aquí traigo pues, creo que son 15 o 16 o 17 proposiciones en relación con este proyecto de ley, pero yo sí quisiera que avanzáramos desde el punto de vista de que la comisión pudiera tener información, representante Elber y representante Harry, sobre varios aspectos. Aquí tengo algunos de las observaciones, por ejemplo, que hizo algunos representantes de lo que es hoy la sala de magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior. Tengo, por supuesto, también algunas observaciones que hicieron diferentes representantes, por ejemplo, en materia de algunas de las entidades que trae este proyecto, como por ejemplo el de la auditoría, para poner solamente un ejemplo. Y desde luego porque hubo otras proposiciones, como dice aquí Harry, ahora no se trata pues de ponerle a este proyecto de ley su regalo de Navidad, no es que se le anticipe aquí el niño Dios el 24 de diciembre, señor ministro, sino que tenemos que, por supuesto, procurar que esta ley sea lo más armónico y que pues naturalmente cumpla los objetivos que se persiguen. Entonces yo no voy a entrar en el detalle, señor presidente, de muchas de las observaciones que se hicieron, pero que sí me parece, representante Elber, que ustedes, por ejemplo, para ponerles solo un ejemplo también, ya en materia de la hermenéutica, propiamente del contenido y del cambio, por ejemplo, tuvieron en cuenta efectivamente algunas de las observaciones que hicieron a través de la magistrada, creo que Martínez Montaña, porque yo tuve oportunidad de leer precisamente el documento que ellos también me hicieron llegar a mi oficina. Entonces, yo creo que para enriquecer la discusión y para que la comisión pueda tener una información, sin dejar de lado, por supuesto, la bondad, representante Harry, del proyecto, yo estoy completamente de acuerdo en trabajar para sacar adelante esta iniciativa, pero sí me parece muy importante que ustedes le puedan contar a la comisión, por ejemplo, cuántas de esas observaciones y cuáles efectivamente, yo pues naturalmente algunas de ellas pues las conocimos y sé a qué artículos se refieren, pero a mí me parece muy importante que la comisión pueda recibir de parte de ustedes esa información respecto de lo que fueron las
observaciones que aquí se presentaron en la audiencia pública por parte de muchos de los intervinientes, que la gran mayoría son pertenecen, entre otras estuvo a Zonal Judicial, entre otras estuvieron magistrados de diferentes regiones, etcétera. Entonces a mí me parece que lo debían hacer, o no sé si el propio ministro también lo puede hacer para efectos de que adicionalmente podamos votar y después en la discusión del articulado pues podamos agilizar su aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra el también ponente, representante Germán Navas Talero. Yo quiero que el señor ministro me haga un favor. Nosotros participamos en la reforma al equilibrio de poderes, ahí están nuestros votos, se tomaron muchas determinaciones, pero estoy preocupado, ministro, con lo que he visto estos días en los medios de comunicación, donde se nos cuentan las anomalías que se cometieron para la elección de dignatarios que guarda relación con esto. Incluso ya el Consejo de Estado, tengo entendido, dio orden de suspender la posesión de uno de estos delegados. Entonces, yo creo que ahí quedó algo mal hecho, ministro. Faltó un seguro, faltó un cerrojo. Ustedes habrán visto en estos días los escándalos, que de 100 votos posibles había 120, que a otros se le perdieron los votos, que otro salió elegido por unanimidad. Es decir, no hay claridad sobre lo que pasó y sobre aquello en lo cual nosotros con nuestro voto metimos a la justicia del país. Yo quiero que antes de que profundicemos en esto, con la gentileza que a usted lo caracteriza, señor ministro, ilústrenos de qué es lo que está pasando, porque yo no sé qué pueda desprenderse de esto. Si en aquella oportunidad que nos parecía que estábamos cambiando las cosas malas por las cosas buenas, y me llevo la sorpresa de este fin de semana de que cambiamos algo malo por una cosa peor, que es el sistema de elección, porque siempre criticábamos que el sistema de elección era corrupto, porque eran todos candidatos que venían de la presidencia de la República y que entonces el presidente los imponía. Y ahora cuando yo veo lo que está pasando, donde una persona con 100 votos posibles saca 105, por lo menos eso dijo la prensa, y otro demuestra cómo le cambiaron los votos. Yo quiero una aclaración, ministro, por una tranquilidad muy personal, pues quiero saber en qué nos estamos metiendo y qué vamos nosotros a autorizar. Obviamente es el momento de que nos lo cuente, y usted debe estar enterado como ministro de la Justicia de lo que está pasando con esos funcionarios que fueron elegidos previo a un procedimiento que nosotros mismos aquí hemos creado. Le ruego el favor, señor ministro, que me conteste. Gracias. Continuamos en consideración de la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene la palabra el representante Óscar Bravo, inmediatamente después la representante Clara Rojas. Gracias, presidente. Saludo al señor ministro. Estoy de acuerdo en que no hay que limitarse a decir que hubo 40 foros, 60 foros, 70,000 participantes en la audiencia. Eso no nos dice nada si no se concreta qué fue lo que se aportó, qué de lo que aportaron los operadores de la justicia se tomó, y de lo que pidieron, por qué no se tomó lo que no se tradujo en ponencia. Es un tema, y siempre he insistido en eso. Después salen los sindicatos y las marchas de la justicia a decir el Congreso aprueba de espaldas al país, porque normalmente no se los tiene en cuenta, o no se los oye, o no se explica bien por qué no se ha tenido en cuenta lo que ellos dicen. Me sorprende que el representante Harry diga que ha habido un foro en Pasto. Pues hasta ahora me desayuno. Yo vivo en Pasto y no he sido invitado a ese foro, ni sé cuándo se realizó, y obviamente como miembro de esta comisión me hubiera gustado asistir, participar e invitar a los amigos. Pero bueno, ya que está el ministro aquí, yo quisiera que profundizara un poquito más en el tema. Ante todo, ¿qué tipo de contactos se tuvieron con los operadores de la justicia? Repito, no es decir hubo 50 foros, no es decir vinieron 30 participantes, sino
quedan más o menos, no porque sea indispensable, pero quedan más o menos claro para los operadores de la justicia que esta reforma que desarrolla el acto legislativo sí les sirve a la justicia, o seguimos con el mismo tema del acto legislativo, que eso fue aprobado a las espaldas de los operadores, que eso no sirve para nada, y siempre nos llevamos lo malo del bulto, el Congreso, que es el que aprueba la ley. La verdad que yo quisiera pedirle, señor presidente, que el señor ministro, si lo tiene a bien, nos explique un poco más a profundidad en qué consiste el desarrollo de esta ley para darle nuestro voto. Gracias. Tiene la palabra la representante Clara Rojas. Escuchamos posteriormente al señor ministro de Justicia y votamos el informe de ponencia. Representante Clara Rojas. Gracias, señor presidente. Apreciado señor ministro, yo tengo pues varias inquietudes. La primera de ellas, y bueno, anticiparles que tengo varias proposiciones que no son pues de fondo, simplemente es de pronto precisar o aclarar algunos términos que en breve ya las voy a radicar para que ustedes las puedan tener en cuenta. Sin duda, pues nosotros aprobamos este acto legislativo y lo que corresponde ahora es efectivamente reglamentarlo. La inquietud que tengo es en relación con el tema de la reglamentación de equidad de género. Nosotros, la bancada de mujeres, radicamos con la doctora Angélica y no con todas las mujeres el proyecto de ley de reglamento. Entonces la pregunta es si esta mención que ustedes hacen sobre equidad de género ha tenido en cuenta ese proyecto, si es semejante, si es incompatible, si han tenido en cuenta la bancada de mujeres en ese tema, o si podríamos, ¿cómo haríamos para compatibilizar los dos proyectos? Esa es como la pregunta general, sin perjuicio de señalar lo que han mencionado los compañeros anteriores, en el sentido de que sí es muy importante que en el tema de la ponencia pues quede plenamente claro cuál fue el contenido de estas audiencias públicas, cuál fue el criterio para recoger algunos comentarios y cuál fue el criterio también para descartar algunos otros, porque nos parece muy importante, como lo señala el doctor Bravo, que mañana no nos salgan pues aquí con marcha porque no los estamos teniendo en cuenta. Gracias. Muy bien, tiene la palabra, antes de que hable el ministro, tiene la palabra el coordinador ponente Harry González. Gracias, presidente. Quisiera usar un poco antes de que intervenga el señor ministro para que nos dé la posición del gobierno y respuestas frente a las preguntas que le han hecho, pero yo también creo, y con el honorable representante Elber Díaz, debemos dar algunas respuestas también en nuestra condición de coordinadores. Lo primero, doctor Bravo, no se ponga bravo, porque fue 2 veces el ministerio a pasto. Esos eran iniciativas del Ministerio de Justicia, y pues si es cierto, válido su comentario. Fue a pasto el 14 de julio, en la primera etapa que le denominaban desafíos de la nueva administración de justicia, y regresó el 16 de octubre en la segunda etapa de los foros que les denominaron construcción de una nueva ley estatutaria de administración de justicia. Pero válido el comentario para cuando se hagan estos foros nos inviten a todos los congresistas de la Comisión Primera, especialmente cuando fueron a tratar temas tan íntimamente relacionados con el proyecto de ley estatutaria que hoy en día discutimos. Lo segundo, pues, en detalle, dar los nombres de cada uno de las personas que participaron en foros y audiencias públicas que generaron modificaciones al texto original que había presentado al texto original que había presentado el gobierno del proyecto de ley y que fueron tenidos en cuenta en el pliego de modificaciones que se ha presentado a esta plenaria. Pues era un poco difícil, pero sí quisiera comentar que se tuvieron en cuenta muchos temas, alrededor de 56 artículos del proyecto de ley fueron objeto de modificación en el pliego presentado a la plenaria a raíz de las observaciones, comentarios o sugerencias. Presidente, le ruego el favor a sonar la campanita, ¿sí? Para que nos pongan... Por favor, solicitamos
Guardar silencio mientras termina el coordinador ponente. Continúe con uso de la palabra. Bueno, entonces decía, alrededor de 56 artículos del texto del proyecto de ley original fueron afectados en el pliego de modificaciones, teniendo en cuenta los comentarios, observaciones o sugerencias, algunos de la sociedad civil, otros miembros de la rama judicial y otros incluso de los ponentes que participaron en la redacción del pliego. Entre otros aspectos, por ejemplo, el artículo segundo, que establece el principio de colaboración armónica, en el artículo segundo del pliego de modificaciones se garantiza el derecho de funcionarios y empleados usuarios de la rama judicial a participar también en las decisiones que les afectan, precisamente desarrollando ese principio de colaboración armónica que debe regir la administración de la rama judicial. O el artículo cuarto, que suprime de la enumeración de las jurisdicciones que integran la rama jurisdiccional o la rama judicial, la jurisdicción de paz. O el artículo quinto, que ante una solicitud expresa de los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia, con base en una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-713 del año 2008, pues estableció allí que la jurisdicción especial indígena no es parte de la rama judicial desde el punto de vista orgánico, pero sí desde el punto de vista funcional. Esta aclaración se hizo entonces en el artículo quinto del proyecto de pliego de modificaciones. En el artículo sexto hubo una redacción en el sentido de aclarar que el Congreso de la República también ejerce funciones jurisdiccionales sobre quien haga las veces del de presidente de la República, de acuerdo precisamente con la redacción que afectó el acto legislativo de equilibrio de poderes a los artículos 175 y 178 de la Constitución Política. En el artículo séptimo se hace una armonización del artículo 15 de la Ley 270, o sea, la actual ley vigente, Ley Estatutaria de Administración de Justicia, con este proyecto de ley, con el proyecto de Ley Estatutaria 187 del 2014, 78 Senado, que fue aprobado en la legislatura pasada y se encuentra pendiente de revisión constitucional. Este proyecto de ley al que hice referencia, el 178 de 2014 Cámara, 78 del 2014 Senado, pues fue el proyecto de ley que creó nuevos despachos de descongestión judicial para la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y allí podría seguir enumerando uno a uno los temas que se trataron enumerando con uno. Pero mire, quisiera hacer referencia a este que me parece muy importante, esta modificación que trae el pliego, y es sobre los comités de acoso laboral. Queda una legislación muy sobresaliente en tema de la rama judicial para dar a sobresalir los problemas de acoso laboral que en ocasiones han presentado en la rama judicial y poder luchar contra este fenómeno. Esta fue una iniciativa que nos planteó en la audiencia pública la magistrada del Consejo de Estado, la doctora Estela Conto Díaz del Castillo, y que afecta los artículos 53 del proyecto de ley estatutaria que se va a presentar a discusión, y genera un artículo nuevo donde se crean los comités de acoso laboral. Yo quisiera, presidente, con eso sugerir que escuchemos al ministro para que pueda dar respuesta concreta a las inquietudes que se han planteado y pudiéramos pasar a la votación de esta ponencia que estamos sustentando el día de hoy. Gracias, presidente. Muy bien, representantes. ¿Les parece si votamos el informe de ponencia y le damos la palabra al ministro para que entre a explicar todo el proyecto? Bueno, tiene la palabra el señor ministro de Justicia, doctor Jessy Reyes Alvarado. Gracias, presidente, gracias, honorables representantes.
Primero, honorable representante Bravo, evidentemente hicimos 2 foros en la ciudad de Pasto. No pude asistir yo a todos los foros, a los de Pasto no fui, pero claramente había dejado la instrucción de que todos los representantes fueran invitados de la comisión. Claro, le digo la instrucción que ahora estoy viendo que no se cumplió. No solo a los de las regiones, a todos los foros debían ser invitados todos los de la comisión, pero particularmente los de las regiones, por supuesto. Entonces, mire, estoy averiguando en este momento qué pasó, pero pues les presento otro que tampoco, les presento excusas por esta falla. Algunos otros sí los vi en los foros en los que yo estuve presente. Es una omisión que espero no se vuelva a repetir. Lo lamento, honorable representante, usted y a la doctora Clara también, que veo que no le llegó. ¿Cómo se hicieron estos 2 ciclos de foros? Tan pronto como se aprobó la reforma constitucional, comenzamos a hacer foros sin un proyecto de ley. La idea era consultar a todas las personas que tienen algún vínculo con el sistema judicial para que nos dieran ideas sobre qué debería ir en la ley estatutaria. Entonces, todo este primer ciclo de foros fue abierto sin proyecto de ley, sin normas. De ahí escogimos los temas sobre los que la gente más insistió que debía trabajarse en administración de justicia, en estatutaria, la diferencia de la parte de gobierno con la de gestión, la limitación de las funciones, el cuidar que no hubiera un supergerente que tuviera funciones desbordadas, que tuviera limitaciones, mantener la autonomía e independencia de la rama judicial, fortalecer la carrera judicial, tener controles internos dentro de la carrera judicial. Y luego, con esos insumos generales, redactamos un primer proyecto y comenzamos una segunda ronda de foros, esta vez ya mostrándole otra vez a todas las personas que tienen que ver con el sistema judicial cuál era la propuesta. Con base en los insumos que nos dieron, hemos redactado el siguiente proyecto. Y sobre ese proyecto se han venido realizando ajustes de acuerdo con esas sugerencias. Ahora, que le hemos hecho caso a todas las sugerencias que en 16 foros se han hecho, más las que nos han mandado por correo electrónico, las que nos comentan en los pasillos, etcétera, no, porque muchísimas de esas son contradictorias. Nos pasa lo mismo que nos pasó con el equilibrio de poderes. Entonces, hacemos colegiatura de abogados obligatoria, pues 300 dicen que no y 300 dicen que sí, hay que tomar una decisión. Entonces, por supuesto que no recogimos todas las propuestas, porque muchas, repito, son contradictorias, pero los temas centrales, los ejes de la discusión, como los que mencioné hace un rato, que tienen que ver con autonomía de la rama, la diferencia de las funciones, la precisión y limitación de las funciones del gerente, todo lo que es el esquema regional que el honorable representante mencionó ahora, que es muy importante, la visión regional de la administración de justicia, todo eso se trató. Incluso el tema de género que menciona la representante Clara. Tenemos una propuesta que por supuesto es susceptible de revisar, mejorar, ajustar. Nosotros incluso proponemos que si en alguna institución en este momento no estuviera cumplida la cuota de género, la lista completa de integrantes tendría que ser de mujeres hasta agotar hasta llenar ese cupo de género. Y finalmente, la inquietud sobre las elecciones. Primero, pues, comenzar por recordar que esto de que la rama judicial organice elecciones, pues no es una novedad de la reforma de equilibrio de poderes, ya existía. De hecho, el representante al Consejo Interinstitucional de la rama judicial es elegido también por representación. Se hicieron se diseñaron todos los controles que creímos necesarios aquí, por supuesto con la ayuda del Congreso para esa elección. Lo que aparentemente ocurrió, por lo que veo de la decisión del Consejo de Estado,
es que hubo problemas en el escrutinio de los votos, pero no creo que eso se deba realmente a un problema de la norma o de las normas que se expidieron en el Congreso para regular la elección. Creo que hubo fallas operacionales, por lo menos eso es lo que dice la decisión del Consejo de Estado que suspende provisionalmente a uno de los elegidos. Hubo fallas operacionales en el momento de contar los votos, pero no creemos, hasta donde llega el conocimiento del Ministerio de Justicia, que sea un problema estructural debido a una mala confección de las normas que el Congreso aprobó. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el representante Germán Navas. Y votamos. Muy elegantes y ajustadas a su comportamiento, las explicaciones. Sin embargo, ministro, yo creo que nosotros introdujimos las extremidades inferiores conociendo esos sistemas que usted dice, porque yo no entiendo cómo diablos una persona puede sacar más votos que votantes, y cómo otros dicen que no votaron y aparecen votando. Si nosotros conocemos el sistema electoral colombiano, ¿por qué no previmos que esto podía acontecer? Sí, yo digo que aquí no hubo ingenuidad, hubo desgreño tal vez al redactar esto, porque yo he mirado las informaciones que ha sacado en estos días la prensa, y es vergonzoso que las personas que representan la majestad de la justicia, como son los jueces, estén prestándose para eso. Vi en días pasados a un representante de los trabajadores diciendo que tenía otras demandas sobre este sistema de elección de esos dignatarios, que unas se la habían aceptado y otras no. Realmente nosotros no podemos, o el Congreso no puede lavarse las manos tan fácil, porque ya están diciendo que tuvimos la culpa, y es cierto. Si yo hago un procedimiento y no cierro las puertas a efecto de que no se pueda hacer fraude, es mi error. Sigo, respeto su posición, ministro, pero yo quedé aterrado, dije, pero si esto no hace 3, 4 meses se estaba implementando y ya vemos el resultado, ¿qué más habrá detrás? Por eso, cuando uno ve estas leyes estatutarias, dice, bueno, pero ¿hasta dónde estoy prestándome yo para que esto pueda ocurrir? Eso fue en Barranquilla y en otra... Usted lo vio, ministro. No estoy inventándome nada. No entendí la totalidad de la información, pero los comentarios de los periodistas sí dicen que eso quedó peor que lo anterior. Y digo, pero peor que lo anterior no podía haber. No podía haber, porque aquí llegaban a dedo designados por el presidente de la República y se elegían. Y para cambiar eso, nos hemos prestado para esto. Digo, yo no estoy criticando a nadie en particular. Estoy criticando el hecho de haber votado simplemente porque había que cambiar, y cambiamos, yo no sé si para peor, después de ver la información de prensa. No sé si ustedes la habrán visto, compañeros, Lozada, y en este fin de semana lo vieron, la doctora Clara tuvo que haberlo visto. ¿No se sintió mal usted de ver que algo que estamos estrenando salió tan mal? Entonces, como a mí eso me preocupa, por eso insisto en que el error parte de acá. Nosotros hemos debido prever eso. Y entonces yo quiero preguntarme, ¿será que aquí no podemos estar cometiendo también errores como estos? Gracias. Vamos a cerrar la discusión. Tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez. Gracias, presidente. Mire, hemos venido discutiendo este proyecto de ley y el Centro Democrático tiene una visión al respecto. Lo primero es que hemos creído siempre que la justicia debe estar por encima de la política. Por eso firmamos esta ponencia, por eso creemos que estos temas deben tomarse como temas de Estado, como temas que le sirvan al país. La justicia por encima de la política. Ese es el primer principio que hay que venir a desarrollar dentro de esta modificación a la ley estatutaria 270. Segundo tema que hemos venido trabajando, queridos compañeros, es la dignificación de la justicia. ¿Qué significa dignificar la justicia? En días pasados tuvimos la oportunidad de estar en Cali con unos magistrados y yo les decía un poco el tema de Corea versus Colombia y cómo en 1980 éramos países muy similares. Teníamos las mismas problemáticas, la misma inseguridad, la justicia estaba en el peor caos y la comparación venía a decir
de hecho se le hacía al ministro, para determinar qué hizo Corea o qué han hecho otros países que no hemos hecho nosotros, porque ellos hoy pasaron a ser una justicia donde a nivel mundial la califican de octava, y nosotros porque estamos en el puesto 134 según los diferentes organismos que califican la justicia. Y es un tema muy sencillo, es cambiar el chip, es cambiar la mentalidad, es cambiar esa esencia de lo que nosotros entendemos por justicia, y por eso creemos vital, y este proyecto vale la pena si damos prioridad a la carrera judicial. ¿Qué pasa hoy, queridos compañeros? Hoy el funcionario público de la justicia se siente amargado, y se siente amargado porque trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero también le toca trabajar sábados y domingos. Y mientras que en otros despachos no ocurre lo mismo y les toca una carga más suave. Ese funcionario del que les estoy hablando jamás, óigase bien, jamás tiene la visión de crecer dentro de la rama. Y resulta que ese funcionario estudió Derecho en horas de la noche. Le ha tocado duro y se ganó un concurso, el concurso de escribiente, por ejemplo. Hoy no existen los incentivos para que pase a secretario, de secretario a juez, de juez a juez del circuito, de juez del circuito a tribunal o juez especializado, de juez especializado a tribunal, y que su visión a largo plazo sea una de las altas cortes. Yo creo que este proyecto de ley vale la pena en la medida que vamos a promover la carrera judicial. Vamos a permitir que ese joven estudiante de Derecho tenga como visión ser magistrado de las altas cortes y pueda ganar experiencia. Por eso hemos creído que ese concurso tiene que darse no solamente al exterior, sino que se tiene que prorrogar un 30% para que esos funcionarios puedan eliminar esa crisis que tienen, eliminar esa frustración que hoy tienen, y es que no pueden crear, ni pueden subir, ni escalar. Hay que modificar eso, y por eso este proyecto de ley vale la pena. Vale la pena, querida Angélica, por un tema sencillo. Yo creo que a usted le va a gustar esto, y es que vamos a acabar con el acoso laboral. Hay que poner reglas claras. Y hoy uno de los principales temas que tienen los diferentes sectores de la justicia es que existe acoso laboral. Hay acoso laboral del juez con su secretario, hay acoso laboral del secretario con sus escribientes o con las personas que les ayudan en su despacho. Tenemos que dignificar a ese funcionario público, y por eso este proyecto de ley vale la pena si acabamos, óigase bien, con el acoso laboral. Y por eso hemos creído que para dignificar, doctor Bravo, es necesario crear la oficina de bienestar de los trabajadores. Es que los trabajadores también tienen derechos. Los trabajadores no son máquinas, y hay que velar por su componente familiar, pero también por su componente psicológico. Hoy las cifras hablan que los funcionarios judiciales en una gran proporción sufren de problemas mentales. Tenemos que modificar eso y adecuarlo a esta legislación de tal manera que podamos tener dignificación y que estos funcionarios tengan calidad de vida. Igualmente, ustedes saben que mi pelea ha sido dignificar la justicia, pero poniéndole eficiencia y eficacia. Y algo que hemos pedido dentro de esta legislación es un acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, de tal manera que las cargas laborales sean de carácter técnico y no caprichoso. Lo que hacía la antigua sala administrativa era nombrar, y me decían, oiga, necesitamos otro juez, pues pongamos otro juez, pidamos plata para otro juez, pero no existía un componente técnico que dijera dónde hay que poner ese juez. ¿Por qué? Y no habían estudios técnicos donde nos dijeran en tal ciudad se es necesario crear despachos judiciales o en tal otra no. En tal ciudad hay problemáticas civiles
y en tal otra ciudad hay problemáticas laborales y en tal otra problemáticas penales. Era a capricho, óigase bien, de la sala administrativa la creación de nuevos cargos. Y eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Tenemos que hacer los temas técnicos para prestar algo que es importante, y es un servicio eficaz que le llegue al ciudadano. Y en esto de cargas laborales tenemos que trabajar en dos ejes fundamentales, queridos compañeros: en calidad de vida y en la calidad de las sentencias. Este proyecto de ley vale la pena si desciframos en la legislación la diferencia entre la calidad de vida de los funcionarios judiciales y la calidad de sus sentencias, para que el ciudadano se sienta bien atendido. Pero no solamente el ciudadano, aquí tenemos también que pensar en los abogados, en aquellos abogados que van y se sienten humillados en los despachos judiciales. Tenemos que hacer de esto algo gerencial, que le preste con calidad un servicio público de administración de justicia. Y también vale la pena si llevamos las diferentes TICs o los diferentes sistemas o software a la administración de justicia. Y aquí viene un punto importante. Hoy estamos muy mal calificados a nivel mundial sobre la gestión de calidad en servicios de información. Me explico. Actualmente nos mira el mundo diciéndonos: ustedes tienen una deficiencia grande en innovación tecnológica. Y por eso creo que es importante que el gerente empiece a generar desarrollos tecnológicos de tal manera que lo que está pasando en el mundo se adecue a la justicia. Las notificaciones, los diferentes mecanismos, tenemos que llevarlos, tenemos que llevarlos a prestar ese servicio eficiente. Doctor Bravo, y para terminar, un mecanismo final, que como partido, por eso como partido vamos a apoyar este proyecto, porque genera mecanismos de transparencia. Y una de las ideas es que las audiencias que hoy se hacen en el Consejo de Estado de pérdida de investidura, audiencias que las impetran los ciudadanos o los abogados ante el Consejo de Estado, sean televisadas, y por eso vamos a velar para que existan mecanismos de transparencia. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, saludamos al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que nos acompaña en la sesión del día de hoy. Tiene la palabra el representante Teléforo Pedraza y terminamos con el representante Juan Carlos García y votamos la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor presidente, a mí me parece muy importante aquí algunas observaciones que se han hecho, por eso pedí al inicio, que después creo que complementó también al colega Bravo, pues que realmente se pudiera avanzar y se pudiera profundizar un poco para estar más socializado realmente con el contenido del proyecto, que facilita de alguna manera el mismo trámite. Pero, señor presidente, es que yo aquí, el representante Eduardo Rodríguez ha hecho dos referencias. Una, en el tema del acoso laboral. Yo aquí traje dos constancias, representante Eduardo, de dos artículos de la revista Semana, de uno de los periodistas más connotados de este país, don Daniel Coronel, en relación con unos casos que francamente uno se queda pues estupefacto, del señor defensor del pueblo, y yo no he escuchado pues mutis por el foro. Aquí no puede haber solidaridades políticas, sino que todos los que estamos en la vida pública siempre pagamos los platos rotos, porque dicen, no, eso puede decir, no, los congresistas. ¿Quién elige al defensor del pueblo? La Cámara de Representantes. Entonces, yo creo que con mucha pena, pero hay cosas que de pronto uno las trae en el mejor propósito, y yo creo que todos tenemos que, por encima de ciertas lealtades, lo que tenemos que pensar es primero la lealtad con quienes nos eligen y con la sociedad que está siempre vigilante de qué hacemos nosotros. Segundo lugar,
Usted se ha referido a algo que yo tuve aquí una proposición también, no hice el debate, a pesar que me pedía aquí el colega Penagos que lo hiciera, pero ese era un debate de mudos, porque estaba solamente el querido ministro Reyes, que siempre viene muy cumplido, que tiene la solvencia. Es que tenernos siempre solvencia en todo sentido, ministro, es muy importante en el ejercicio de la vida pública. Aquí no vinieron, y mire usted todo lo que se ha venido desprendiendo realmente, que a la hora de la verdad uno no sabe si en tema de la justicia, la descongestión, los jueces de descongestión quedaron o no quedaron, y si ese proyecto ya se acabó del año 2012, cuáles fueron los resultados, cuántos son los expedientes que están, pero aquí no vienen los señores, y aquí nos ha faltado, yo traigo una proposición en ese sentido, para hacer obligatorio aquí, que cuando la Cámara, cuando esta comisión cite a los señores voceros de la justicia tenga que venir, so pena de causal de mala conducta. ¿Cómo es así que el Congreso ahora, por eso dice que estamos, querido ministro Cristo, usted que pasó tanto tiempo, yo creo que usted no nos quiere dejar eunucos, aquí que permanentemente pues, cuando se refieren a las reformas, dice no, el Congreso quedó de eunuco. No, a mí me parece que esta hay una tarea siempre propositiva, no es que siempre la gente piense que porque se cita a una persona, a un ministro, es para pedirle la renuncia, es para sacarle trapos al sol, ni cosa parecida. No, es para que le cuente al país, y nosotros también, ¿cuáles son? Por ejemplo, en tema de la justicia no hay indicadores, ¿cómo le parece, señor ministro? Y eso sería una de las recomendaciones de la OCDE, porque yo hago ese estudio, usted lo sabe, ahí no hay indicadores que demuestren exactamente la eficiencia costo-beneficio de los ingresos que reciben de los recursos frente a los resultados que se obtienen. Y finalmente, presidente, mire, sé que el interés de votar la ponencia estaría en condiciones, por supuesto, de que la votáramos ahora y que mañana comenzáramos formalmente el estudio del articulado, en razón de que me han contado que ya están los secretarios en la plenaria, entonces no tiene sentido que iniciemos el estudio del articulado para que nos tengamos que levantar, pero votemos, si usted lo quiere, con mucho gusto, estoy dispuesto, por lo menos con mi voto. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante Juan Carlos García. Gracias, señor presidente. Un saludo especial a los ministros del Interior y de la Justicia. Sin duda alguna, representa este proyecto en el día de hoy, si no uno de los más importantes, el más importante, por encima del acto legislativo para la paz y el plebiscito para la paz. No podrá haber una paz sin justicia. Y este desarrollo, pienso yo, señor ministro, que desprende la reglamentación del equilibrio de poderes, debemos nosotros hacerle un examen concienzudo y bastante rígido. En el momento estamos frente a dos escenarios que debemos estudiar dentro del equilibrio de poderes. Uno, por medio del cual se le quitaba las nominaciones a las cortes y a los magistrados para las elecciones de personeros y contralores en el país. Y yo creo que en eso hay que ahondar, ministro, de reglamentar un poco más, a través de unos decretos, esos vacíos que quedan por parte del acto legislativo. No es posible que para el cargo de personero, que sea abogado especializado, hagan los exámenes universidades de mecatrónica, sin ninguna especialidad y sin ninguna tradición, sin ningún reconocimiento frente a este cargo, que no era el objetivo que aprobamos aquí en la Comisión Primera. Pero en el caso que nos conlleva el día de hoy de Administración de Justicia, yo sí quería pedirle a los señores coordinadores ponentes que ya una vez establecido la elección de los representantes dentro del Consejo de Gobierno, que hay un impasse grave que puede empañar la transparencia y la confianza que representa el nuevo Consejo de Gobierno, dado que el Consejo Superior de la Judicatura aquí quedó en el piso. Todas las críticas había y por haber, y estamos empezando mal a ese mandato que nosotros a conciencia dimos aquí en la comisión. Una elección que
por los medios de comunicación, es aceptada por el Consejo de Estado, en donde dice que un magistrado sacó más votos de los posibles que pudo haber sacado en una elección. Hágame el favor. Eso conlleva a que pedirle a los coordinadores ponentes que ya como está estructurado el 80%, solo falta por elegir el director de la rama, necesitamos, como le decía Teléfono Pedraza, una ley concertada, no una ley del gobierno, no una ley del Congreso, es autonomía de la rama judicial, y no podemos nosotros seguir legislando para que luego, en el ánimo de legislar rápido, de poder cumplirle al país, de llevar este cronograma, estemos nosotros en contra de la carrera judicial, en contra de dejar estos vacíos y estas lagunas en las leyes que lo que hacen es causar mayor corrupción, lo que hace es causar que las personas no confíen en estas nuevas instituciones, y si no confían en estas nuevas instituciones estaremos nuevamente en marzo haciendo otra reforma en la administración de justicia, y yo creo que ese no es el objetivo del presente estudio. Acompañaremos la proposición del doctor Teléfono de acompañar la proposición con la que termina la ponencia. Yo creo que es fundamental, señor ministro, que los presidentes de las altas cortes digan si están interesados o no en la administración de justicia, y que le digan al país de frente cómo ha sido este mecanismo, y que le expliquen si este mecanismo se ha llegado cabalmente. Se habla mucho y se especula mucho en todos los distritos judiciales de nuestro país, que no se va a garantizar la continuidad, que se va a acabar, que se van a nombrar los jueces a dedo. Yo creo que aquí todos los colegas lo hemos escuchado, había voz de muchas personas que no tienen la comunicación y la certeza, y que aquí en la Comisión Primera hoy nos conlleva a que este proyecto, como vuelvo y reitero, el más importante en esta legislación, como es volver a reestructurar la administración de la justicia que tanto necesita ese país, a ver si podemos al menos sacar esos artículos de un juez por municipio que están ahí plasmados en nuestra Constitución y que hacen mella un saludo a la bandera. Acompañaremos el informe de ponencia en el día de hoy porque tenemos Congreso pleno, y si así lo asume la comisión, ¿no? O si ahondamos el debate, señor presidente, y que vengan las personas que realmente tienen que estar aquí proponiendo y liderando la administración, como es la autonomía de la rama judicial, para que después no digan que el Congreso de la República nos los volvimos a meter en la administración de la justicia. Muy bien, queda cerrada la discusión. Tiene la palabra el representante Óscar Bravo. A propósito de acoso laboral, ¿no? Citaron a las 10 a esta comisión, a las 12 Congreso Pleno, a las 12 plenaria. Mire, presidente, la carrera no queda sino el cansancio. ¿Qué diferencia ve usted entre votar esto hoy y votar todo mañana con la calma del caso? Yo le voy a contar una experiencia, ojalá le sirva. El fuero militar del primer gobierno del presidente Santos lo tumbó la Corte simplemente porque se citó la plenaria a 1 hora y la comisión primera siguió sesionando 3 minutos en esa hora. Luego la Corte corrigió ese tema y dijo que era con la apertura del registro. ¿Para qué arriesgarnos? Mañana llega otro magistrado y hace lo mismo que hizo con el fuero militar y nos lo tumba. Esta es una ley muy importante. Le sugeriría, si no tiene mucho afán su señoría, dejemos esta votación para mañana. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a convocar para las 8 de la mañana del día de mañana para iniciar la sesión. Este es un proyecto bastante largo y tenemos todavía 20 proyectos por discutir en lo que nos resta de este periodo. Señora secretaria, por favor, sírvase a anunciar proyectos para el día de mañana a las 8 de la mañana. Así será, señor presidente. Proyecto de ley estatutaria número 130-2015 Cámara, proyecto de ley estatutaria número 095-2015 Cámara, proyecto de ley 054-2015 Cámara, proyecto de ley número 017-2015 Cámara, proyecto de ley orgánica número 032-2015 Cámara, proyecto de ley número 085-2015 Cámara y proyecto de ley número 249-2015 Cámara, 074-2014 Senado. Presidente, por instrucciones suyas se han anunciado los proyectos que se discutirán y votarán
en la próxima sesión que de la comisión cite para discusión y votación de proyectos. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana. Así será, señor presidente. Ha levantado la sesión siendo las 12:20 de la tarde y la ha convocado para mañana a las 8 de la mañana.